Hola a todos, mi nombre es Leonel Zúñiga, soy docente de la Escuela de Biología y hoy vamos a hablar acerca del electrosmog o contaminación por campos electromagnéticos. Muchos de ustedes se han preguntado si aparatos como este, los celulares y algunos otros dispositivos tienen efectos en la salud. Acerca de eso estaremos hablando el día de hoy. Bueno, ¿qué es el electrosmog? Es la contaminación ambiental de la atmósfera por campos eléctricos o electromagnéticos generados por aparatos e instalaciones eléctricas, ¿verdad? Hay algunas personas que consideran este tipo de contaminación como la contaminación del siglo XXI. ¿Cuál es la pregunta para nosotros hoy, ¿verdad? Es si el uso de estas tecnologías tienen algún impacto en la salud humana, ¿verdad? Y hay mucha incertidumbre al respecto, ¿verdad? Hay personas que se han informado, otras no. Vamos a tratar de dar alguna información importante sobre esto. Bueno, en la diapositiva que estoy mostrando es un ejemplo, ¿verdad? de un estudio en el que asociaron, ¿verdad? Un tipo de cáncer, ¿verdad? Leucemia infantil, a la cercanía, en el caso de niños, ¿verdad? Que vivían cerca de líneas de alta tensión. También hay otros estudios, ¿verdad? Dignos de comentar, por ejemplo, este otro estudio de efectos electromagnéticos de la radiofrecuencia sobre la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Es un estudio. Por ejemplo, esta noticia, ¿verdad? Que vemos a continuación, que se publicó en el 2011, en el cual la OMS, ¿verdad? Alertaba sobre el riesgo de desarrollar cáncer cerebral, ¿verdad? Al utilizar teléfonos móviles, ¿verdad? Entonces hay una institución que es el IARC, ¿verdad? Aquí podemos ver la publicación oficial del IARC en la que vemos cómo ellos, ¿verdad? Después de revisar algunas investigaciones, concluyeron de que sí puede haber un potencial carcinogénico por el uso de telefonía móvil, la exposición a radiofrecuencias, ¿verdad? Este otro estudio, ¿verdad? 2013, un estudio francés, en el que también encontraban vínculo, ¿verdad? En el uso de telefonía móvil y el riesgo de sufrir cáncer cerebral. Otro estudio del 2014, desarrollado en Suecia, donde también encontraban, ¿verdad? Algún riesgo, ¿verdad? Vínculo entre el uso de telefonía móvil, ¿verdad? Y el desarrollo de cáncer cerebral. Hay algunos otros estudios, ¿verdad? Importantes, por ejemplo, este otro que podemos ver en la pantalla, sobre los efectos, ¿verdad? Del uso de teléfonos celulares en la tiroides, ¿verdad? Este es un estudio iraní. Hay otro estudio, ¿verdad? Desarrollado por científicos israelitas en el que encontraron, ¿verdad? Efectos, ¿verdad? En la tiroides, ¿verdad? Y de hecho la conclusión principal pues es que sí puede haber un potencial carcinogénico, ¿verdad? En el uso de telefonía móvil, ¿verdad? Hay un documento también interesante de la Comisión Europea, ¿verdad? Que habla sobre los posibles efectos de los campos electromagnéticos en la salud humana, ¿verdad? Como podemos ver ahí en la pantalla. Aquí vemos otro, ¿verdad? La radiación del teléfono móvil puede tener efectos, es un estudio proteómico, ¿verdad? Efectos en el citoesqueleto y en algunas otras funciones que dependen del citoesqueleto de las células, ¿verdad? Vemos otro estudio, ¿verdad? También reciente sobre cómo se ha subestimado el nivel de absorción de la radiación de los celulares en el caso de los niños, ¿verdad? Debido a que los maniquís que se utilizan para medir la cantidad de radiación absorbida son maniquís, ¿verdad? Que están orientados, ¿verdad? A representar adultos y no niños, ¿verdad? Miren este otro artículo, ¿verdad? 2015, en el que expusieron a ratones a radiofrecuencias en el caso de teléfonos móviles con SAR, un índice que vamos a hablar más adelante, un SAR bajo, que también reporta, ¿verdad? La formación de tumores. Entonces hay diferentes artículos que son dignos de consideración. Me llama la atención, por ejemplo, lo que hace una alcaldía, entiendo, ¿verdad? En España, en el que han instalado equipos para medir los campos electromagnéticos generados por antenas de telefonía móvil, ¿verdad? Las antenas con las que se conectan los teléfonos móviles. También hay un movimiento en algunos otros países, ¿verdad? Que se le llama escuelas sin Wi-Fi, en la cual ellos están promoviendo que en las escuelas no se utilice dispositivos móviles, ¿verdad? Como medio principal de estudio, ¿verdad? Es un grupo bastante llamativo, ¿verdad? Que es bueno
escucharlo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las fuentes del electrosmog, ¿verdad? Cuando hablamos de campo electromagnético, pues hay diferentes fuentes. Tenemos cables de alto voltaje, ¿verdad? Líneas de alta tensión, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Antenas de radiodifusión, antenas de teledifusión. Tenemos también las estaciones o antenas base de telefonía móvil, perdón. Tenemos antenas de internet inalámbrico Wi-Fi, ¿verdad? Esas antenas o routers que se instalan en las casas. Los mismos celulares, ¿verdad? También son fuentes de electrosmog. Y dispositivos móviles como las tablets, ¿verdad? Por ejemplo, o algún otro dispositivo Bluetooth, obviamente funcionan, su comunicación, ¿verdad? Funciona en base a campos electromagnéticos. Los hornos microondas es otro caso, ¿verdad? Algo importante al estudiar este tema, con la idea de no profundizar tanto, pero que sí es importante para entenderlo mejor, ¿verdad? Es entender de que estas fuentes de electrosmog operan a diferentes frecuencias, ¿verdad? Algunos a baja frecuencia, otros a unas frecuencias más altas, y es importante saber específicamente las frecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder medirlos y ser conscientes de estos campos electromagnéticos necesitamos medidores específicos, ¿verdad? En esta imagen podemos ver lo que se conoce como el espectro electromagnético, ¿verdad? Esa distribución de las diferentes emisiones de radiación electromagnética, dentro de las cuales se encuentran precisamente las radiofrecuencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las frecuencias de estas fuentes comunes de electrosmog, ¿verdad? Tenemos por un lado torres de alta tensión. La frecuencia, pues una unidad que se utiliza para medir la frecuencia es el hertz, ¿verdad? Que es un ciclo por segundo. Entonces, torres de alta tensión, ¿verdad? La frecuencia de estos campos electromagnéticos es de 50 a 60 Hz. En el caso de las antenas de radiodifusión, de los 87 MHz a los 107 MHz. Antenas base de telefonía móvil, ¿verdad? Que son las antenas con las que se conectan nuestros celulares, 900 MHz, 1.8 GHz y 2.3 GHz, ¿verdad? Los celulares o tablets, si se conectan a la red móvil, ¿verdad? Pues utilizan las mismas frecuencias que las mismas estaciones base, ¿verdad? 900 MHz, 1.8 GHz, 2.3 GHz, y si es conexión Wi-Fi, pues 2.4 GHz. Los microondas, ¿verdad? Utilizan algunos de ellos frecuencias del 2.45 GHz. El internet inalámbrico, Wi-Fi, ¿verdad? Con el que conectamos diferentes dispositivos, utiliza el 2.4 GHz y el 5 GHz, ¿verdad? De frecuencia. La telefonía fija inalámbrica también, ¿verdad? Teléfonos fijos, ¿verdad? Bueno, inalámbricos conectados a telefonía fija, ¿verdad? Utilizan el 2.4 y el 5.8 GHz. Los dispositivos Bluetooth trabajan a la frecuencia de los 2.4 GHz. Bueno, en esta imagen podemos apreciar lo que son las estaciones base, ¿verdad? O antenas base de telefonía móvil, ¿verdad? Que son esos receptores emisores con los cuales los teléfonos móviles, cuando uno los utiliza, ¿verdad? Se conectan a estos aparatos, ¿verdad? A este equipo para poder transmitir, ¿verdad? Nuestra voz hacia otros usuarios, ¿verdad? ¿Cómo funciona un celular? ¿Verdad? Esto es importante, ¿verdad? Para entender este tema. ¿Cómo funciona un celular? Pues básicamente, de hecho, podemos usar el término teléfono móvil, ¿verdad? Pero muy comúnmente en Latinoamérica utilizamos el nombre celular, ¿verdad? ¿Y por qué? Como vemos en esta imagen, para que un celular pueda transmitir sus datos es necesario que pueda estar dentro del rango de alcance de una de estas antenas o estaciones base. Mientras yo esté dentro del rango de estas antenas o estaciones base, mi celular va a poderse conectar, ¿verdad? ¿Y cómo? Obviamente el celular tiene que enviar una emisión electromagnética, ¿verdad? Que son en forma de ráfagas, por cierto, para que sea transmitida mi voz, ¿verdad? En forma de estos impulsos que luego es convertido, ¿verdad? A voz hacia el otro, digitalmente, ¿verdad? Hacia el otro teléfono móvil. Entonces se le llama celular porque mientras yo esté dentro de la celda o célula, ¿verdad? Entonces mi aparato va a tener funcionamiento y si yo me salgo, ¿verdad? Pues va a dejar de tener acceso a la conectividad, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos iniciado un celular, ¿verdad? Sin generar una llamada, el celular pues emite un campo electromagnético en casi todas las direcciones, ¿verdad? Envía información hacia las antenas o estaciones bases para que puedan registrarse, el aparato se registra en el sistema, ¿verdad? Es una señal que no es tan intensa, pero cuando generamos una llamada o cuando activamos los datos, ¿verdad? Para navegar por internet, entonces el aparato emite un campo electromagnético más intenso, ¿verdad? Más intenso para poder empezar a transmitir, ¿verdad? En esto es importante, tal vez, hay algunos datos técnicos que es importante, tal vez, por lo menos conocerlos, ¿verdad?
¿qué unidades podemos utilizar para medir características de los campos electromagnéticos a los cuales nos exponemos al utilizar dispositivos móviles? Bueno, hay varias. Una de ellas es densidad de flujo magnético, que la unidad es los Gauss o Tesla, ¿verdad? También tenemos la intensidad de campo eléctrico, ¿verdad? Quizás una de las que más nos sirve, que es voltios por metro o milivoltios por metro. Tenemos intensidad de campo magnético, ¿verdad? Que en este caso es amperes por metro. Y también densidad de potencia, ¿verdad? Del campo electromagnético, que puede ser watts por metro cuadrado o miliwatts por centímetro cuadrado. Bueno, esto obviamente nos lleva a hablar sobre un tema importante, y es el índice SAR, ¿verdad? Debido a esta preocupación, ¿verdad?, que todos tenemos en cuanto a el uso de estos dispositivos, pues muchos países han establecido normativas, ¿verdad?, para restringir, ¿verdad?, la cantidad de radiación que emiten estos aparatos. Entonces, diversos países como Estados Unidos han establecido límites que lo resumieron con este índice, ¿verdad? El índice SAR, que en español pues es TAE, que significa tasa de absorción específica. Y básicamente, ¿qué indica este índice? La cantidad de radiación que penetra, la radiación electromagnética que penetra el cuerpo humano. Algo que es importante recordar, que las radiaciones se pueden dividir en dos grupos, ¿verdad? Lo que son radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Entonces, en el caso de este tipo de radiación, de la radiofrecuencia, estamos hablando de radiaciones no ionizantes. Continuando con lo que es el índice SAR, Estados Unidos tiene un límite para este índice, que es 1.6 watts por kilogramo. Mientras que Europa tiene un límite de SAR de 2 watts por kilogramo. Esas son diferencias, pero la forma en que se calcula pues es diferente, ¿verdad? Miren, esta imagen podemos ver cómo una persona antes de llamar, ¿verdad? Es una imagen térmica, como antes de llamar, ¿verdad? La imagen térmica de su cuerpo, y luego 15 minutos después, ¿verdad?, cómo su cuerpo ha absorbido, ¿verdad?, radiación proveniente de los celulares, ¿verdad? La imagen que ven a continuación es muy importante. ¿Por qué? Porque es resultado de un estudio en el cual el estudio concluyó que la aplicación, ¿verdad?, de la normativa del SAR, que lamentablemente las mediciones se realizan con maniquís que representan adultos, ¿verdad?, no representan el riesgo real para los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la radiación es más absorbida en el caso de la cabeza de un niño, de su cráneo, de su cerebro, ¿verdad?, en comparación con un adulto, ¿verdad?, por las características diferentes de los tejidos, ¿verdad?, al comparar los tejidos de un adulto con el de un niño. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen, un pequeño fragmento de un manual de un celular que llama la atención, ¿verdad? Y es la distancia de seguridad. En el caso de este manual, de este celular, perdón, específicamente, cumple con el índice SAR, ¿verdad?, con los límites de Estados Unidos, siempre y cuando el celular no se acerque más de, o se acerque a una distancia límite de 1.5 centímetros del cuerpo. Obviamente tendemos a acercar el celular al cuerpo rompiendo el límite de seguridad. Entonces, hay una distancia operativa que muchas personas desconocen, ¿verdad? Lamentablemente desconocen. ¿Cuándo recibimos mayor radiación en la cabeza? Cuando llamamos, ¿verdad?, cuando generamos una llamada por celular. Pues eso va a ocurrir. Los celulares han sido diseñados para que sean muy eficientes. Entonces, si estamos muy cerca de la antena, el celular emite una radiación muy pequeña, pero si estamos muy lejos de la antena, entonces el celular, para poder transmitir, emite una señal más intensa. También ocurre cuando estamos dentro de un edificio y hay varias paredes entre nosotros, entre el celular y la estación base con la que tiene que conectarse, ¿verdad? Si hay muchos obstáculos, el celular va a tener que emitir la mayor capacidad posible para poder transmitir, ¿verdad?, y empezar a transmitir los impulsos, ¿verdad?, y por otro lado transformarlos en voz, ¿verdad? Igual, también hay un momento de riesgo, que es cuando nos desplazamos en un automóvil, ¿verdad?, y hacemos una llamada. Entonces el celular, para poder irse conectando dentro de cada celda, de una celda a otra, porque nos vamos desplazando, entonces tiene que aumentar el campo electromagnético para que no se pierda la señal. Entonces también es un momento que hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es un uso saludable de un teléfono móvil? Pues uno, ¿verdad?, hay que mantener el celular alejado de su cabeza y de su cuerpo la mayor parte del tiempo. Considere, cuando llega a su casa, quitar su celular de su cuerpo, ponerlo en la mesa, o en su trabajo, al llegar al trabajo, ¿verdad?, colocarlo en el escritorio, aleje el celular de su cabeza, de su cuerpo. Use en la medida de lo posible
dispositivos manos libres, ¿verdad? Ya sea Bluetooth o por cable. Mantenga el celular alejado de su cabeza. Eso es importante. Cuando usted genera una llamada es ideal esperar, ¿verdad? Hasta que le contesten. ¿Por qué? Porque al hacer mediciones hemos visto que cuando se genera una llamada hay una curva, ¿verdad?, de aumento de radiación que recibe nuestro cuerpo y que luego desciende y se estabiliza, ¿verdad?, relativamente. Entonces evite que esa curva incida sobre su cuerpo. Cuando duerma, active el modo avión del celular. Todos los celulares, ¿verdad?, o la mayoría traen una opción en la cual usted activa lo que se conoce como modo avión y lo que hace es desactivar la emisión electromagnética. ¿Qué más? Reduzca el uso de telefonía móvil, ¿verdad? Si va a hacer llamadas de larga duración, considere, ¿verdad?, la posibilidad de utilizar algunas otras alternativas, ¿verdad?, como telefonía fija, quizás llamadas por Skype, utilizando una computadora conectada, ¿verdad?, de forma alámbrica, ¿verdad?, por cable. También le recomendamos que instale aplicaciones que le ayuden a informarse acerca de la exposición a radiaciones. Hay una aplicación muy interesante que se llama Taucon, que básicamente ayuda a informar al usuario, ¿verdad?, cuando está generando llamadas que impliquen mucha radiación. En caso de molestias frecuentes, ¿verdad?, al utilizar llamadas, considere cambiar de celular, ¿verdad? Y sí sería importante que si usted ha percibido molestias continuas después de llamadas, consulte a su médico. Evite también realizar llamadas cuando su celular perciba una baja señal, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cuando veamos que la señal de la celda es bastante baja, ¿verdad?, como en el interior de edificios o en el interior de ascensores, ¿verdad? Entonces considere. Bueno, esto en cuanto a los celulares, ¿verdad? Yo me imagino que muchos se han preguntado ustedes en el tema del Wi-Fi, ¿verdad? Y obviamente es un tipo de emisión con mucha similitud, pero estamos hablando de radiofrecuencias. Aquí pueden ver una imagen generada por un estudio que hicieron, si no me equivoco, en Inglaterra, de cuáles son las áreas de una casa que reciben más señal de Wi-Fi. Y obviamente mientras más cerca estemos de un router, ¿verdad?, Wi-Fi, pues vamos a recibir una mayor intensidad. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad?, un pequeño corto del manual de seguridad de un router muy famoso, ¿verdad?, muy eficiente, muy eficaz, ¿verdad?, que es de la marca Linksys. Y pueden tal vez ustedes leer ahí cómo ellos incluso, ¿verdad?, informan al usuario que este router debe estar a unos 20 centímetros de distancia mínima, ¿verdad?, entre el router y su cuerpo. Entonces, es algo que uno debe de considerar. Con el tema de Wi-Fi, ¿qué debemos hacer? Pues lo mejor, ¿verdad?, creo es si va a instalar o tiene Wi-Fi en su casa, le sugerimos que lo instale en el sitio de menor presencia, ¿verdad?, mientras se está usando. Es un gran error poner, por ejemplo, un router Wi-Fi al lado de su cama si se va a estar utilizando durante la noche y usted va a estar durmiendo ahí. Creo que es un gran error. Así que instálelo en el sitio de menor presencia durante todo el día, ¿verdad? Aunque reciba una señal más baja, pero lo importante es que usted pueda navegar. Reduzca la exposición personal a fuentes de campo electromagnético, ¿verdad? En este caso, reduzca el tiempo, ¿verdad? Si puede utilizar, si tiene la opción de escoger entre conexión por cable, ¿verdad?, o conexión inalámbrica, entonces hágala en la medida de lo posible, mayor uso de la conexión por cable. Reduzca la exposición personal a fuentes de campo electromagnéticos en cuanto a distancia, ¿verdad? Como les decíamos, aumente la distancia entre usted y el router, ¿verdad? Igual si utiliza tablets, ¿verdad?, aleje. Yo acostumbro con mi hijo, ¿verdad?, cuando le presto algún dispositivo móvil, es apagarle el emisor, o si está encendido, pues que lo ponga sobre la mesa y no ponerlo sobre su cuerpo, ¿verdad?, porque uno no sabe si hay transmisión o no en ese momento, si el Wi-Fi está encendido, ¿verdad? Y, ¿verdad?, a pesar de que sí resuelve muchas cosas, hay tantas grandes innovaciones con las tecnologías móviles, ¿verdad?, haga lo posible por reducir su dependencia, ¿verdad?, de tecnologías móviles, ¿verdad? La pregunta que para muchos de ustedes puede surgir es cómo podemos medir los campos electromagnéticos, ¿verdad? Ser conscientes, ¿verdad?, de que es algo real, ¿verdad? Entonces hay algunos medidores, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos uno ahí que sirve para medir emisiones de baja frecuencia, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprar en Amazon, no cuesta más de $150, ¿verdad? Y hay otros, ¿verdad?, marca X-Tech, ¿verdad?, muy buenos medidores que no cuestan más de $300, ¿verdad?, con el que ustedes pueden medir, ¿verdad?, componentes de los campos electromagnéticos. Esta es información básica
Si usted quiere profundizar, vamos a dejar enlaces en la descripción de este video. Y como dice un proverbio, el avisado ve el mal y se aparta, ¿verdad? Hay suficientes evidencias para que tomemos precaución en el uso de estas tecnologías móviles. Gracias por su tiempo.